Desde las alturas, el Vaticano parece ser solo una ciudad santa, un lugar sagrado donde la fe se entrelaza con la historia. Pero basta con mirar más de cerca para notar detalles que no cuadran. Hay zonas que nunca aparecen con claridad en los mapas satelitales. Sectores enteros donde la resolución desaparece como si una mano invisible los hubiera difuminado. Algunos aseguran que se trata de simples errores técnicos, pero otros creen que hay algo más. Algo que no quieren que veamos desde el cielo. Durante años, investigadores independientes han recopilado imágenes captadas por satélites rusos, chinos y privados. En todas ellas, ciertos puntos del Vaticano aparecen modificados o directamente censurados. ¿Por qué un estado de tan solo 44 hectáreas necesita ocultar algo tan cuidadosamente? ¿Qué secretos podrían estar tan enterrados que ni siquiera la vista del cielo los revela? Hay testimonios de ex técnicos de inteligencia que aseguran que las agencias espaciales tienen protocolos específicos para editar zonas sensibles. Lugares donde, según ciertos registros, existen instalaciones que no figuran en los planos oficiales. El Vaticano, pese a su tamaño reducido, aparece frecuentemente en esas listas. Algunos van más allá y afirman que bajo la plaza de San Pedro existe una red de túneles, bóvedas y salas blindadas tan extensa como un pequeño distrito subterráneo. Pero lo más inquietante no es lo que se esconde, sino quién lo protege. La Gendarmería Vaticana cuenta con un nivel de seguridad comparable al de una instalación militar. Acceso restringido, vigilancia 24 horas, zonas sin cobertura de GPS y una estructura jerárquica que responde directamente al Papa. Todo esto para un simple archivo religioso. ¿O acaso es mucho más que eso? Hay quien dice que no estamos hablando de textos teológicos o crónicas antiguas. Se habla de tratados con civilizaciones no humanas, tecnología de origen desconocido y manuscritos que revelan una historia muy diferente a la que conocemos. ¿Y si todo eso estuviera oculto? Tendría sentido que incluso desde el cielo, intentaran que nunca lo veamos. En lo más profundo del Vaticano, existe una puerta que muy pocos han visto. No está en ningún tour guiado, ni aparece en los mapas oficiales de la ciudad del Vaticano. Es una puerta pesada, metálica, de aspecto casi militar, sellada con símbolos religiosos poco conocidos, algunos tan antiguos que preceden incluso al cristianismo. Según diversas fuentes, se encuentra al final de un pasillo subterráneo que no figura en los planos públicos, resguardada por múltiples capas de seguridad física y espiritual. Ex sacerdotes, historiadores y personal que trabajó dentro del Vaticano han hablado en susurros sobre esta entrada. Algunos dicen que conduce a una bóveda sellada donde se guardan documentos considerados peligrosos para la estabilidad de la fe. Otros aseguran que más allá de esa puerta se encuentra un artefacto que desafía por completo la narrativa oficial de la humanidad. Un objeto que, si se revelara, pondría en jaque a las grandes instituciones del mundo. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un ex miembro del clero que pidió mantenerse en el anonimato. Afirmó que la puerta solo se abre en momentos extremadamente puntuales, bajo autorización directa del Papa y en presencia de un grupo reducido de altos prelados. Al abrirse, revela una cámara insonorizada, sin conexión alguna con el exterior, donde se realizan lecturas de documentos clasificados que no pueden ser copiados, ni siquiera mencionados públicamente. En el borde de la puerta hay inscripciones en latín, griego antiguo y hebreo. Pero también hay símbolos que no pertenecen a ningún sistema lingüístico conocido. Algunos investigadores aseguran que son caracteres similares a los encontrados en antiguos monolitos de civilizaciones desaparecidas, como los de Göbekli Tepe o los del desierto del Sinaí. ¿Qué hacen esos símbolos grabados en la entrada más secreta del Vaticano? El hecho de que esta puerta exista no es una teoría. Hay fotografías filtradas, croquis de ex empleados y mapas antiguos que señalan su ubicación aproximada. Pero lo que se esconde detrás sigue siendo una incógnita absoluta. Nadie ha salido a desmentir su existencia oficialmente. Y en estos temas, el silencio suele decir mucho más que 1000 palabras. Tal vez lo que se guarda allí no sea solamente información, sino una verdad tan potente que, de ser revelada, derrumbaría pilares enteros de la historia oficial. Una puerta no se blinda tanto, si lo que hay dentro no puede cambiarlo todo. No es un mito, el archivo secreto del Vaticano existe, y su nombre oficial ahora es Archivo Apostólico Vaticano. Pero el cambio de nombre no borra su esencia. Un laberinto inmenso de pasillos subterráneos donde se almacenan más de 80 kilómetros de estanterías, llenas de documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. Cartas de papas, informes diplomáticos, tratados,
confesiones de reyes y registros que jamás han sido leídos por el público. Lo curioso es que solo una fracción mínima de estos archivos es accesible, y el resto permanece sellado. Imagina caminar por un pasillo eterno, rodeado de estanterías que se pierden en la oscuridad. Cada carpeta, cada caja, cada volumen podría contener una verdad olvidada. Manuscritos escritos en idiomas extintos, testimonios sobre fenómenos inexplicables, mapas de territorios que ya no existen, o que nunca deberían haber sido descubiertos. Se rumorea que algunos documentos están escritos en un sistema de símbolos aún no descifrado, y que ciertos fragmentos solo pueden ser interpretados por un grupo interno, instruido en conocimientos que el mundo exterior desconoce por completo. Varios historiadores han intentado acceder a estos archivos, pero las condiciones son extremas. Solo se permite el acceso a investigadores acreditados, bajo estrictas restricciones. No se puede entrar con bolígrafos, ni cámaras, ni escáneres. Cada página que se consulta debe ser anotada a mano, bajo supervisión constante. Y aún así, solo puedes acceder a documentos anteriores a 1939, siempre y cuando no estén clasificados por motivos de seguridad eclesiástica. ¿Qué secretos pueden poner en peligro la seguridad de la Iglesia? Hay quienes sostienen que dentro de esas bóvedas se guardan textos que contradicen los evangelios, registros de encuentros con seres no humanos, tratados con potencias invisibles y confesiones de papas que vivieron momentos de auténtico pánico ante lo inexplicable. Incluso se habla de códices perdidos de civilizaciones extintas, enviados al Vaticano por arqueólogos que jamás volvieron a dar señales de vida. El archivo no solo es un repositorio, es un muro, una muralla levantada entre el pasado y nosotros, entre lo que ocurrió realmente y lo que nos han contado. Nadie sabe cuántas verdades yacen encerradas entre esas paredes silenciosas. Pero lo que está claro es que si tanto se esfuerzan en protegerlas, es porque contienen algo más que simples relatos históricos. Quizá en ese silencio habita el verdadero poder del Vaticano. Entre los documentos más extraños que se dice reposan en los archivos vaticanos, hay uno que ha despertado el interés de investigadores durante décadas. Se trata de un manuscrito escrito completamente en latín, con tinta oscura y páginas amarillentas por el paso del tiempo. A simple vista parece una crónica más, como muchas que describen milagros, visiones o apariciones celestiales. Pero hay un detalle que lo cambia todo. En una de sus ilustraciones, aparece una figura que no puede ser clasificada como humana. Una silueta alargada, con extremidades desproporcionadas y una cabeza de forma ovoide. Una figura que, a pesar del arte rudimentario, resulta inquietantemente familiar para cualquiera que haya visto descripciones modernas de seres extraterrestres. El documento lleva el sello oficial de un cardenal del siglo XVII. No es una falsificación, no es un dibujo marginal, es parte integral del texto, y lo más perturbador no es la imagen, sino el contenido. Describe un encuentro entre el mensajero de los cielos y un grupo de monjes en un monasterio perdido de los Alpes. El texto habla de un ser sin aliento, sin carne reconocible, pero con mirada inteligente. Asegura que la criatura no hablaba, pero transmitía pensamientos directos a la mente de los presentes. Un contacto telepático, descrito con palabras de otra era. El manuscrito fue reportado como perdido durante más de un siglo, hasta que reapareció en una lista de documentos clasificados del Vaticano, sin acceso permitido. Algunos creen que su existencia demuestra que los altos cargos de la Iglesia han sabido, desde hace siglos, que no estamos solos. Que el cielo, al que hacen referencia tantas veces, tal vez no sea solo espiritual. Muchos expertos han intentado obtener copias o imágenes de este texto, pero toda mención oficial es esquiva. El Vaticano no lo niega, pero tampoco lo confirma. Simplemente guarda silencio, como si supiera que ese documento es demasiado arriesgado para el mundo moderno. Y sin embargo, el hecho de que esté guardado bajo llave, con sello oficial, demuestra que alguien lo consideró importante. No una leyenda, no un simple cuento, sino una verdad incómoda. La pregunta es inevitable. ¿Cuántos textos como este existen? ¿Cuántos encuentros han sido ocultados bajo la excusa de lo divino? Quizá, entre los márgenes de las escrituras antiguas, haya más revelaciones de las que estamos preparados para aceptar. Y ese manuscrito podría ser solo la primera grieta en un muro que lleva siglos conteniendo lo imposible. En algún punto bajo la superficie del Vaticano, existe una sala que no figura en ningún inventario oficial. No es una capilla, ni una biblioteca, ni un archivo, sino algo mucho más extraño.
Los pocos que aseguran haber estado allí, o al menos haber oído hablar de ella de forma creíble, la llaman la Sala de las Anomalías. Un espacio que parece más un museo secreto que un recinto eclesiástico. Allí no se conservan reliquias de santos, ni cálices sagrados, sino objetos que no encajan en ningún periodo histórico conocido. Uno de ellos es un globo terráqueo de apariencia medieval, pero con detalles imposibles, continentes que no existen, líneas de energía conectando regiones del planeta, e incluso una misteriosa isla central donde debería estar el Polo Norte. Las inscripciones están en un idioma que se asemeja al latín, pero no lo es. Nadie ha podido traducirlo con precisión. Algunos creen que no fue creado en esta época, ni en esta civilización. Junto al globo, reposa una cruz, pero no es una cruz común. Su diseño está formado por curvas suaves y geometría fractal, como si se tratara de tecnología en lugar de un objeto religioso. Hay quienes sugieren que no representa al cristianismo, sino algo anterior, más universal. La cruz, además, emite un leve resplandor bajo ciertas condiciones de luz, lo que ha hecho pensar a algunos que contiene materiales desconocidos, incluso no terrestres. Y luego están los manuscritos. Páginas dispersas, escritas en múltiples lenguas, algunas completamente desconocidas. Símbolos que se repiten, patrones que parecen activarse bajo luz ultravioleta, como si estuvieran codificados para quienes saben cómo mirar. No son textos religiosos, son advertencias, mapas, fórmulas. Un auténtico rompecabezas multidimensional. ¿De dónde vinieron estos objetos? ¿Quién los recopiló? ¿Por qué están guardados lejos del alcance del mundo, en una institución cuyo propósito, se supone, es la fe y la verdad? La respuesta más frecuente entre quienes investigan estos temas es tan simple como perturbadora. El Vaticano sabe mucho más de lo que aparenta. Y estos objetos no son solo evidencia de una historia alternativa. Son fragmentos de un conocimiento que no conviene revelar. Tal vez la Iglesia no oculta estas piezas para protegernos del pecado, sino para proteger su propia versión de la realidad. Una realidad que, al parecer, está sostenida por hilos cada vez más frágiles. Y si uno solo de estos artefactos viera la luz, el velo podría romperse para siempre. A lo largo de los siglos, han existido reuniones dentro del Vaticano de las que no hay registro alguno. No hay actas, no hay testigos, no hay cámaras. Solo puertas cerradas, silencio absoluto y un círculo selecto de personas cuyo poder no reside únicamente en lo espiritual. Estamos hablando de encuentros al más alto nivel. Jefes de Estado, líderes militares, representantes de agencias internacionales y, por supuesto, el propio Papa. Todos ellos, sentados a la misma mesa, pero no para hablar de fe. Según filtraciones de antiguos empleados del Vaticano, algunos de estos encuentros han girado en torno a temas que escapan por completo a la religión. Se discuten avances tecnológicos que aún no han sido revelados al mundo. Se comparten hallazgos arqueológicos no reconocidos oficialmente. Incluso se rumorea que en más de una ocasión, se han mostrado pruebas de fenómenos inexplicables, grabaciones, restos de objetos, informes clasificados de otros gobiernos. Todo ello en una sala sin ventanas, sin micrófonos y con vigilancia a prueba de cualquier filtración. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un extraductor vaticano. Asegura que en una de estas reuniones, celebrada a mediados del siglo XX, se discutió un protocolo de contención en caso de que una civilización no humana hiciera contacto público. El Vaticano, según él, no solo estaba al tanto de ciertas anomalías, sino que participaba activamente en la estrategia global para mantenerlas en secreto. ¿Por qué? Porque el impacto en la doctrina religiosa sería devastador. Otros informes mencionan la entrega de documentos entre el Papa y ciertos líderes mundiales, documentos que contenían mapas antiguos, referencias a lugares sagrados desaparecidos y símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. No se trataba de reliquias religiosas, sino de piezas de un conocimiento más antiguo, quizás más auténtico, que lo que figura en los libros sagrados actuales. ¿Y cuál es el propósito real de estas reuniones? Algunos creen que son simples consejos de emergencia. Otros, que forman parte de una red global de control de información, donde el Vaticano actúa como custodio de las verdades más peligrosas. Verdades que, si se liberaran, no solo cuestionarían la autoridad espiritual, sino la propia historia de la humanidad. Cuando una institución milenaria se reúne con los poderes del mundo en absoluto secreto, no lo hace para hablar de oración, lo hace para guardar lo que nunca debe ser dicho. Y quizá, solo quizá, en esa sala oculta,
Se decide cada cuánto se nos permite saber un poco más. Dentro de los muros del Vaticano, más allá del archivo secreto, se dice que existe una biblioteca a la que muy pocos tienen acceso. No aparece en los mapas, no está señalada con placas doradas, y sus puertas solo se abren con una llave que no es de este mundo. O al menos, no parece serlo. La llaman la Sala del Verbo, una estancia donde el silencio se vuelve espeso, casi sagrado, y donde los libros no descansan sobre estanterías. Flotan. Los testimonios son escasos, pero coinciden en algo. Esta biblioteca contiene textos que no están escritos con tinta normal. Las letras brillan, cambian, se reconfiguran según el lector. Algunos aseguran que los libros susurran, literalmente, sus contenidos. No se leen, se experimentan, y no todos pueden soportarlo. Entre esos volúmenes se encontrarían las copias originales de evangelios apócrifos jamás revelados, tratados alquímicos de procedencia incierta y códices con símbolos que aún hoy nadie ha podido descifrar. Uno de ellos, según un exguardia suizo, estaría encuadernado en un material que no se degrada con el tiempo. No papel, ni cuero, algo más denso, más frío, tal vez no terrestre. En esa biblioteca también habría textos de civilizaciones que oficialmente nunca se conocieron entre sí. Crónicas de culturas prehumanas, de eras anteriores al diluvio, e incluso un libro que describe una estructura energética que envuelve la Tierra, mucho antes de que la ciencia moderna siquiera soñara con conceptos como el campo electromagnético. El ambiente en esta sala es hipnótico, luz tenue, pero constante, esferas que flotan y giran en silencio, como si fueran guardianas de cada palabra allí contenida. Algunos creen que esta biblioteca no fue construida, sino descubierta, que el Vaticano simplemente edificó sobre algo que ya estaba allí, enterrado, esperando ser activado. ¿Y por qué tanto secreto? Porque el conocimiento es poder, y hay verdades que no pueden difundirse sin desestabilizar los cimientos de lo que nos enseñaron como historia, ciencia y religión. Revelar lo que contienen esos libros no solo pondría en duda las escrituras sagradas, sino todo el modelo de realidad que damos por hecho. Imagina tener acceso al conocimiento puro, sin filtros, sin ediciones, sin manipulación, solo la verdad, en su forma más cruda. ¿Estarías preparado para leerlo? ¿O preferirías que otros decidieran por ti qué debes saber? Tal vez por eso esa biblioteca sigue cerrada, porque no todos están listos para ver lo que nunca debió ser escrito. Bajo el suelo del Vaticano, donde los turistas no llegan y los mapas se vuelven difusos, hay un pasillo que no figura en ningún registro público. Un túnel largo, de paredes lisas y perfectamente iluminado, que desciende hacia niveles que oficialmente no existen. En su entrada, dos guardias vestidos con uniforme oscuro permanecen inmóviles, custodiando lo que parece una simple puerta metálica. Pero basta observar unos segundos más para entender que nada allí es común. Un cartel discreto, apenas visible bajo la luz tenue, reza: solo personal autorizado. No hay cámaras visibles, pero los sensores de movimiento detectan cualquier presencia no autorizada. La atmósfera es densa, casi como si el aire supiera que algo importante se protege tras esos muros. Algunos creen que este túnel lleva directamente a una cámara blindada donde se almacenan documentos clasificados de gobiernos, acuerdos entre naciones y hasta registros de avistamientos inexplicables recopilados durante siglos. Otros van más allá y aseguran que se trata de una entrada al verdadero núcleo del conocimiento oculto del Vaticano. Un núcleo donde convergen secretos que ningún gobierno civil se atrevería a tocar. Durante años, empleados de mantenimiento, personal de seguridad y hasta algunos monjes han reportado extraños protocolos de seguridad alrededor de esa zona. Apagones breves, evacuaciones simuladas, controles biométricos que no corresponden a ningún otro área del recinto. Se habla incluso de cambios constantes en la ubicación del acceso, como si la propia estructura se adaptara para no ser localizada fácilmente. Pero, ¿qué hay realmente tras esa puerta? ¿Archivos? ¿Tecnología? ¿Una conexión directa con estructuras mucho más antiguas, tal vez incluso precristianas? Algunos teóricos aseguran que el túnel se conecta con antiguas catacumbas romanas, pero que esas catacumbas fueron modificadas hace siglos por órdenes papales. No para proteger reliquias, sino para esconder algo que desafía nuestra visión del mundo. Las versiones más osadas afirman que esa entrada no lleva a un archivo, sino a un santuario. Un espacio donde se estudia una fuente de energía desconocida, encontrada bajo la basílica durante excavaciones secretas. Algo tan poderoso y tan incomprensible que solo puede ser custodiado, no comprendido. Y mientras millones de personas visitan el Vaticano cada año,
Sacan fotos, escuchan guías turísticos y repiten las palabras oficiales. A pocos metros bajo sus pies, hay una puerta sin nombre. Un acceso que, oficialmente, no existe. Y sin embargo, ahí está, custodiado, vigilado, sellado. Porque algunas verdades no están destinadas a ser reveladas, solo contenidas. En una cámara oculta del Vaticano, reposa un manuscrito que no encaja en ninguna cronología, ni en ninguna tradición religiosa reconocida. Está compuesto por cientos de páginas amarillentas, desgastadas por el tiempo, pero perfectamente conservadas en su núcleo. Las ilustraciones que contiene son tan detalladas como perturbadoras: criaturas no humanas con formas antropomorfas, ojos alargados, extremidades múltiples, y una inteligencia en la mirada que hiela la sangre. Este libro no tiene autor conocido, ni fecha. Su origen es un misterio tan profundo como su contenido. Lo más inquietante no es lo que muestra, sino cómo lo muestra. No se limita a representar seres extraños, sino que los ubica dentro de un contexto estelar. Mapas del firmamento, constelaciones que solo son visibles desde ciertos puntos del hemisferio sur, y rutas de desplazamiento que no corresponden a ninguna tecnología humana. El lenguaje utilizado es aún más enigmático. No es latín, ni griego, ni hebreo. Los símbolos parecen cambiar de forma según el ángulo en que se observen. Algunos investigadores aseguran que el manuscrito reacciona al tacto, como si estuviera vivo, como si fuera un dispositivo de activación más que un simple libro. Pero lo que realmente ha disparado las alertas dentro del Vaticano es que varias de las criaturas ilustradas coinciden con descripciones de testigos contemporáneos de fenómenos aéreos no identificados. Es decir, el manuscrito describe lo que solo en este último siglo hemos empezado a reportar como avistamientos inexplicables. ¿Cómo es posible? ¿Visiones proféticas? ¿Recuerdos de un contacto anterior? Una de las páginas más discutidas muestra una escena en la que estas entidades interactúan con humanos vestidos con túnicas romanas. No hay conflicto, no hay adoración, solo intercambio, como si, en algún punto de la historia, hubiéramos estado en contacto directo, y lo hubiéramos olvidado. O nos lo hubieran hecho olvidar. Algunos estudiosos creen que este manuscrito no debería estar en poder del Vaticano, que debería ser analizado por físicos, astrónomos, expertos en lenguas muertas. Pero su ubicación permanece sellada, fuera del alcance de universidades, fuera del alcance de los medios, fuera del alcance del mundo. ¿Qué pasaría si estas páginas se hicieran públicas? ¿Cambiaría nuestra visión del universo? ¿O simplemente confirmaría lo que tantos han sospechado durante años? Que nuestra historia oficial es solo una versión editada, y que hay libros que no nos han permitido leer, porque su verdad no cabe en nuestros templos. En lo más profundo del Vaticano, más allá de los archivos secretos y las cámaras de conservación, existe una sala a la que solo se accede con múltiples llaves, códigos y presencia obligatoria de al menos 3 altos cargos eclesiásticos. En el centro de esa cámara se encuentra una caja, no una caja cualquiera, sino una estructura blindada, enterrada parcialmente en piedra, con símbolos grabados en su superficie que no se corresponden con ningún alfabeto conocido. La llaman simplemente el contenedor. Nadie sabe exactamente qué hay dentro, o al menos, nadie fuera del círculo más cerrado de la Santa Sede. Lo que sí se sabe, gracias a filtraciones de empleados y vigilantes silenciosos, es que esa caja no puede ser movida, ni abierta, ni fotografiada. Y que está bajo vigilancia constante desde hace décadas. 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin excepción, un informe no verificado, atribuido a un sacerdote excomulgado, afirma que el contenido de la caja fue hallado en una excavación cerca del Mar Muerto, y que fue trasladado en completo secreto al Vaticano en 1952. Desde entonces, han fallecido al menos 3 personas que intentaron acceder a su contenido. No por accidentes, sino por lo que describen como una influencia adversa. Uno de ellos, según el testimonio, empezó a hablar en lenguas desconocidas y sufrió alucinaciones recurrentes durante semanas antes de desaparecer. La caja está rodeada de símbolos de protección, algunos de origen cristiano, otros claramente paganos, e incluso grabados que recuerdan a los utilizados en rituales egipcios. ¿Qué justifica semejante mezcla de tradiciones? ¿Qué clase de objeto necesita tanto blindaje espiritual y físico? Algunos teóricos afirman que se trata de un artefacto anterior a toda religión conocida. Una reliquia que no pertenece a nuestra era, ni a nuestra especie. Otros sostienen que es simplemente un texto. Pero no un texto cualquiera,
sino un documento que contradeciría todos los pilares de las religiones monoteístas, y que explicaría nuestro origen desde una perspectiva completamente distinta. También se habla de sonidos, emisiones de baja frecuencia detectadas cerca del contenedor, como si algo dentro de él aún estuviera activo, como si esperara ser abierto o liberado. Pero si la Iglesia, con todo su poder y su acceso al conocimiento, ha decidido mantener esa caja cerrada por más de medio siglo, quizás sea porque sabe que el día que se abra, el mundo no volverá a ser el mismo. Y quizás, lo más inquietante, es que hay quienes están esperando ese día con devoción, otros, con miedo. En una estantería olvidada del Archivo Vaticano reposa un libro distinto a todos los demás. No está numerado, ni catalogado con los sistemas modernos de archivo. No tiene título en su lomo. Solo un símbolo en relieve, una espiral invertida. Al abrirlo, lo primero que salta a la vista no son palabras, sino ilustraciones, y no son decorativas, son mapas de lo que parece ser un mundo subterráneo. Ríos que fluyen bajo la superficie terrestre, cavernas tan amplias como continentes, ciudades ocultas iluminadas por fuentes de luz que no provienen del sol. Criaturas que no se parecen a nada que hayamos documentado oficialmente. Seres alados de ojos enormes, cuadrúpedos con carcasas cristalinas, humanoides de proporciones imposibles. El trazo es detallado, minucioso, como si el autor hubiera estado allí, como si no fuera una obra de ficción, sino una bitácora. En los márgenes, junto a las ilustraciones, hay anotaciones en un idioma que mezcla caracteres latinos, griegos y algo más. Algo que ningún lingüista ha conseguido descifrar del todo. Algunas páginas muestran diagramas de entradas y salidas al mundo subterráneo, la mayoría ubicadas en los polos, otras bajo cordilleras específicas. Una en particular señala los Andes, otra el Himalaya. Incluso se menciona una posible conexión con la Antártida, siglos antes de que ese continente fuera siquiera explorado por el hombre moderno. Pero lo que más desconcierta no es el contenido gráfico, sino la sensación que transmite. Quien lo ha sostenido entre sus manos asegura que el libro parece mirarte de vuelta, que hay una inteligencia latente entre sus páginas, y que al observarlo durante mucho tiempo, empiezas a soñar con lo que hay ahí abajo. No se sabe quién lo escribió. Algunos sugieren que podría ser copia de un manuscrito mucho más antiguo, quizás heredado de civilizaciones desaparecidas. Otros creen que fue dictado, no escrito, que el autor fue simplemente un canal. ¿Un canal de qué? Nadie lo sabe. Una teoría dice que este libro fue enviado al Vaticano por un explorador desaparecido a principios del siglo XIX, que había afirmado haber encontrado una entrada a la tierra interna. Su cuerpo nunca fue hallado, pero el paquete con el libro llegó por barco, sin remitente. Sea cual sea su origen, este libro permanece cerrado en una sala con acceso limitado. Y nadie, absolutamente nadie, ha autorizado su publicación o análisis externo. Porque si lo que muestra es cierto, todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta está incompleto. Quizá no estamos solos en la superficie, quizá nunca lo estuvimos. En los márgenes de la ciencia oficial, hay laboratorios donde las reglas no se enseñan. Se rompen. En uno de estos lugares, oculto bajo jurisdicción eclesiástica y financiación difusa, un grupo reducido de científicos trabaja en lo que llaman la teoría del núcleo inverso. No está publicada en ninguna revista, ni respaldada por universidades. Pero sus ecuaciones existen, sus modelos están trazados, y sus implicaciones son demoledoras. En una pizarra cubierta de fórmulas, se proyecta la Tierra como un cascarón. No un núcleo incandescente de magma, como enseñan los libros de texto, sino una estructura hueca. Dentro de ella, un espacio habitable, con condiciones climáticas estables generadas por un sol interior, una masa energética autosostenida cuya vibración es detectada por sensores de baja frecuencia, aunque jamás reconocida públicamente. El científico que desarrolla esta hipótesis, cuyo nombre jamás ha trascendido, lleva años cruzando datos sísmicos anómalos, registros de ecos gravitacionales y extrañas fluctuaciones en campos magnéticos terrestres. Todo apunta a una misma conclusión. Hay regiones bajo nuestros pies que no responden a las leyes geológicas tradicionales. Las pantallas del laboratorio muestran simulaciones, rutas subterráneas que conectan puntos distantes del planeta en líneas perfectamente trazadas, muchas coincidiendo con estructuras megalíticas como las pirámides, Machu Picchu o los templos del Tíbet. ¿Coincidencia? ¿O parte de un diseño antiguo que la ciencia moderna ha olvidado o preferido ignorar? Lo más perturbador es que estos experimentos no son recientes.
Documentos desclasificados indican que durante la Guerra Fría, tanto la NASA como la Unión Soviética realizaron pruebas de penetración sísmica que arrojaron resultados incompatibles con un núcleo sólido. Sin embargo, esos datos desaparecieron tan rápido como se generaron. Sellados, tachados, enterrados. Algunos aseguran que la Iglesia, lejos de oponerse a la ciencia, ha financiado durante siglos a quienes están dispuestos a explorar lo prohibido. No para compartirlo, sino para controlarlo, porque si esta teoría del núcleo hueco fuera cierta, muchas narrativas religiosas, históricas y científicas se derrumbarían al instante. El científico en la imagen sabe que su trabajo jamás será publicado. Cada fórmula escrita es una confesión silenciada. Cada holograma proyectado es un mapa de lo imposible. Pero aún así, sigue, porque sabe que debajo de nuestros pies hay algo más, no solo roca, no solo magma, algo que respira, que vibra, que espera, y quizá, lo más inquietante, es que él no está intentando descubrirlo, sino prepararse para cuando ese algo decida salir. Imagina descender kilómetros bajo la corteza terrestre, no hacia el fuego ni la oscuridad, sino hacia una belleza indescriptible. Eso fue exactamente lo que vivió una expedición no oficial en los años 70, cuyo informe nunca fue publicado, pero cuyas imágenes llegaron hasta ciertos archivos sellados del Vaticano. Lo que vieron allí abajo desafía toda lógica. La caverna era inmensa, más grande que cualquier catedral humana. El techo, tan alto que parecía desaparecer en la niebla. El suelo, cubierto de lagos perfectamente redondos, como espejos líquidos incrustados en la roca. Pero lo más asombroso no era el agua, sino la luz. No había fuentes visibles, ni electricidad. La iluminación provenía de cristales incrustados en las paredes, bioluminiscentes, pulsando en colores suaves, azul, verde, ámbar. Era como si la cueva respirara. Los miembros de la expedición avanzaban con linternas, pero pronto descubrieron que no las necesitaban. El entorno los guiaba. Cada paso parecía previsto, como si aquella caverna no fuera una formación natural, sino una estructura diseñada, pensada. En las paredes había grabados, tallados con una precisión milimétrica. No eran jeroglíficos ni escrituras antiguas. Eran patrones geométricos, espirales, símbolos que parecían vibrar con la misma frecuencia que los cristales. Uno de los lagos tenía una temperatura estable, más cálida que el ambiente. Al acercarse, notaron que no reflejaba el entorno como un espejo. Reflejaba algo distinto, otra cueva, otro cielo, otro mundo, como si cada lago fuera una ventana, una membrana. ¿Un portal? ¿Un espejo cuántico? Nadie lo sabe, nadie se atrevió a tocarlo. A mitad de camino, comenzaron a escuchar un zumbido suave, constante, que no provenía de ningún punto en concreto. No era ruido, era vibración. Algunos la sintieron en el pecho, otros en los dientes. Uno de ellos cayó de rodillas y comenzó a llorar, sin razón aparente. Dijo haber sentido una presencia, no hostil, pero inmensa, como si algo ancestral estuviera observando. Desde dentro de la piedra misma. El registro oficial termina ahí. 3 de los 6 miembros fueron evacuados por colapso psicológico. Los otros 3 firmaron contratos de confidencialidad vinculados con una institución religiosa no especificada. Desde entonces, esa cueva ha sido sellada. Nadie más ha vuelto. Oficialmente, nunca existió, pero el Vaticano guarda el testimonio. Y guarda también las coordenadas. ¿Por qué? Porque quizás, en esas profundidades, no hay solo belleza. Hay memoria, hay tecnología, hay un orden antiguo que aún pulsa bajo nuestros pies. Y esa luz no alumbra por azar, alumbra porque espera. No fue una invasión, ni una aparición repentina. Fue un encuentro, planeado, esperado, o quizás simplemente inevitable. Tras atravesar kilómetros de túneles, cristales bioluminiscentes y cámaras de presión atmosférica distinta, el grupo de exploradores, acompañados por un asesor de la Santa Sede, llegó a un umbral que no parecía natural. Era una abertura perfecta en la roca, en forma de óvalo, con bordes que vibraban levemente, como si una membrana invisible separara 2 mundos. Al cruzarla, entraron en una vasta cámara donde la temperatura era templada, el aire más denso, y la luz no tenía una fuente definida. Allí los esperaban ellos. No hablaban, no mostraban armas, no parecían sorprendidos, como si ya supieran que ese día llegaría. Seres altos, delgados, con ojos más grandes que los humanos, piel de un tono plateado pálido, y vestidos con túnicas que parecían hechas de una fibra viva, respirando al ritmo de sus cuerpos. La tecnología que los rodeaba no era metálica ni mecánica.
Era orgánica, superficies que reaccionaban al tacto, estructuras que parecían crecer en lugar de construirse. Todo emitía un leve zumbido armónico, como si el entorno completo estuviera afinado a una frecuencia vital. El líder del grupo, un lingüista del Vaticano, intentó comunicarse verbalmente, pero no hizo falta. Ellos entendían, respondían con imágenes proyectadas directamente en la mente. No eran palabras, eran ideas, visiones, recuerdos. Les mostraron un mundo anterior al nuestro, un ciclo anterior, una humanidad que no fue destruida, sino replegada, refugiada en las profundidades cuando la superficie se volvió inhabitable por causas no reveladas. Allí, bajo tierra, evolucionaron de forma distinta. Abandonaron la conquista, la guerra, la acumulación. Se volvieron observadores, cuidadores, y lo más impactante, dijeron que no eran los únicos, que hay otros, más allá de sus dominios, en cámaras aún más profundas. Algunos pacíficos, otros, no tanto, no ofrecieron alianzas, no pidieron ayuda, solo dijeron esto: nosotros recordamos, ustedes olvidaron, pero el ciclo está por repetirse, y cuando la superficie tiemble de nuevo, regresarán. El encuentro duró menos de una hora. No hubo documentos firmados ni artefactos entregados, solo una advertencia suave, casi maternal, y un gesto. Uno de ellos se acercó a un miembro del equipo, colocó su mano sobre el pecho del humano, y el zumbido del entorno cesó por completo. Silencio absoluto, como si, por un instante, todo el planeta contuviera el aliento. Desde ese día, esa persona sueña con ciudades que no ha visitado, con lenguajes que no conoce, y cada vez que cierra los ojos, escucha una voz, una sola frase, repetida con ternura: aún queda tiempo. No hay palabras humanas que puedan capturar la inmensidad de lo que vieron. Era como estar en la cúspide de un universo invertido, desde una plataforma flotante, o quizás un risco natural que desafía la gravedad. Los exploradores contemplaron el interior de la Tierra como jamás nadie lo había imaginado. Y, sin embargo, como tantos textos antiguos habían descrito, la corteza terrestre no era un techo sólido, sino una superficie invertida, poblada de continentes desconocidos, montañas que se elevaban hacia el centro, océanos que brillaban con un reflejo dorado, y selvas que parecían pintadas por una inteligencia ajena a la evolución terrestre. Y en el centro, suspendido sin soporte visible, estaba el sol interior, una esfera brillante, viva, pulsando con una energía cálida y constante. No abrasadora, no nuclear, sino como un corazón. Era evidente que aquella esfera no era un objeto natural. Su luz no proyectaba sombras. Su vibración afectaba las emociones. Algunos miembros del grupo comenzaron a llorar sin razón. Otros se arrodillaron, no por miedo, sino por reverencia. Era como si, de repente, todo lo que habían aprendido sobre el mundo se deshiciera. Ese sol interno parecía estar en comunión con todo. No solo alumbraba, sino que regulaba, conectaba, recordaba. Porque aquel lugar no era solo una estructura geológica, era un organismo vivo. La Tierra como un ser, no como una roca. En la corteza invertida se distinguían ciudades, no como las nuestras, eran más bien estructuras orgánicas que parecían crecer del terreno. Algunas estaban iluminadas con luces suaves, otras cubiertas de cúpulas translúcidas. Se veía movimiento, vida, civilizaciones que habían permanecido invisibles para el ojo humano, pero que nunca estuvieron ausentes. Y sin embargo, había zonas oscuras, regiones donde la luz no llegaba, donde el terreno parecía quebrado, marchito. Zonas prohibidas, como si incluso en ese paraíso oculto existieran secretos que nadie desea remover. La visión fue breve, pero definitiva. Cada persona que la vivió cambió para siempre. Algunos regresaron a la superficie, otros no. Algunos dicen que decidieron quedarse, otros que jamás se les permitió salir. Lo cierto es que ninguno volvió a hablar con claridad. ¿Por qué? ¿Cómo explicar que la Tierra no es un planeta que habitamos, sino un ser que habitamos desde dentro? ¿Cómo contar que ese sol que flota en el centro no es una fuente de energía, sino un testigo del tiempo, de los ciclos, de cada civilización que ascendió y luego desapareció? Y mientras contemplaban aquel escenario imposible, una pregunta se impuso en silencio, como un eco en sus mentes. ¿Somos los primeros en llegar aquí, o los últimos en recordarlo? En el invierno de 1947, una misión militar partió rumbo al Polo Norte con una excusa oficial: estudios climáticos y pruebas de resistencia en condiciones extremas. Pero los documentos desclasificados décadas más tarde revelan otra historia.
Una más inquietante, una que el tiempo ha intentado enterrar bajo capas de nieve y silencio. La fotografía en blanco y negro muestra una línea de vehículos adaptados para el hielo. Motores reforzados, antenas de comunicación de largo alcance, personal armado, pero lo que realmente llama la atención no está en primer plano, sino al fondo, un punto oscuro en el horizonte, demasiado simétrico para ser una formación natural. Una grieta, una entrada, o quizás una puerta. El informe técnico hablaba de una anomalía térmica en el corazón del Ártico. A pesar de las temperaturas bajo cero, los sensores registraban una franja de terreno cálido, incluso libre de hielo en ciertos tramos. Al acercarse, el equipo describió una sensación de presión en los oídos, como si el espacio mismo se comprimiera. Las brújulas fallaban, las radios crepitaban con estática que parecía tener ritmo. Los testimonios que sobrevivieron a la censura hablan de una corriente de aire cálido, de luces que aparecían y desaparecían entre la niebla sin fuente visible. Y, lo más inquietante, una silueta de roca, perfectamente ovalada, que parecía observar desde lejos. Como si no fuera parte del paisaje, sino parte de una arquitectura enterrada. Al tercer día, uno de los soldados desapareció. Al cuarto, el capitán ordenó la retirada. Pero al volver, los integrantes del equipo no hablaban. Sus miradas perdidas. Algunos tuvieron crisis nerviosas, otros abandonaron la vida pública. Todos firmaron acuerdos de confidencialidad que incluían la palabra «clasificado» junto al nombre de una organización que no pertenecía al ejército ni al gobierno. La única pista que quedó fue esta fotografía, encontrada en una caja sellada con sellos del Vaticano, en un archivo que no debería haber existido. Lo curioso es que la imagen tiene una fecha, pero no un lugar. Solo una coordenada que, al ser introducida en mapas modernos, apunta a una zona completamente blanca, sin registros, sin rutas, sin explicación. Y entonces surge la pregunta: ¿qué vieron allí? ¿Qué provocó un cambio tan profundo en hombres entrenados para resistirlo todo? Quizás no era lo que vieron, sino lo que sintieron, porque hay lugares en el mundo que no están hechos para ser visitados. Lugares donde el velo entre lo real y lo olvidado se vuelve delgado. Lugares que nos recuerdan que no somos los únicos caminando sobre esta tierra. Algunos lo llaman grieta, otros, umbral. Ellos simplemente lo llaman entrada. Desde lo alto, el paisaje parecía un sueño arquitectónico imposible. Una ciudad enclavada en el corazón de la tierra, iluminada por fuentes de energía que no tienen cables, ni reactores, ni motores visibles. Torres cristalinas que respiran como si tuvieran vida propia. Caminos suspendidos que flotan sobre el vacío. Esferas de luz que se mueven lentamente en el aire como si obedecieran una danza secreta. Pero no era una alucinación. Era real. Una ciudad entera, construida bajo la superficie, en completa armonía con el entorno subterráneo. Su cielo no era negro ni rocoso, sino un crepúsculo perpetuo, una bóveda iluminada por el reflejo de un sol que no existe en la superficie. Todo parecía cuidadosamente diseñado para mantener un equilibrio perfecto. Ni ruido, ni caos, ni contaminación. Los investigadores que lograron registrar esta imagen no comprendían cómo algo así podía existir sin haber sido detectado. No había señales térmicas, ni ondas de radio, ni vibraciones sísmicas. Esta ciudad era invisible para nuestros satélites, inaccesible por nuestras rutas tradicionales, y sin embargo, llevaba siglos habitada. Los habitantes no eran visibles en la imagen, pero se sabía que estaban allí. Las luces se encendían y apagaban en patrones inteligentes. Las estructuras se transformaban ligeramente según el momento del día. No había carteles, ni señales, ni construcciones improvisadas. Todo era armónico, silencioso, casi orgánico. Se dice que esta ciudad forma parte de una red aún mayor, una cadena de enclaves interiores que se comunican entre sí a través de túneles que recorren el planeta como arterias. Una civilización que no evolucionó hacia el exterior, sino hacia el interior. Hacia el silencio, hacia la profundidad, hacia el misterio. Lo más perturbador de todo es que la ciudad parecía anticiparlos, como si supiera que estaban observando. Algunos sensores del equipo comenzaron a fallar sin razón aparente. Las baterías se descargaron más rápido de lo normal, y durante exactamente 7 segundos, una de las cámaras captó una figura humanoide observando desde una de las torres, sin moverse, sin parpadear. Esa figura desapareció justo antes de que la imagen se apagara. Al regresar, el equipo discutió si debían divulgar su hallazgo, pero la decisión fue unánime. Nadie lo sabría, no por miedo a la censura, sino por respeto.
Porque hay descubrimientos que no deben compartirse, no por lo que muestran, sino por lo que implican. Esa ciudad no es una amenaza. No busca ser descubierta, pero su existencia cambia todo lo que creemos saber sobre la historia, la evolución y nuestro lugar en el mundo. Algunos la llaman Agartha, otros, Shambhala. Quizás es solo el corazón latente de una tierra que aún no ha contado su verdad. A simple vista, parece una ilustración antigua, uno de esos grabados olvidados en los márgenes de un manuscrito místico. Pero este dibujo tiene algo que incomoda. No es su estilo, es lo que representa. Una tierra completamente distinta a la que conocemos. Una tierra hueca, con capas internas, rutas subterráneas y un sol central suspendido en su núcleo. Un mapa que contradice todo lo que nos enseñaron, pero que ha circulado durante siglos en círculos discretos, prohibidos. En la parte externa del corte se reconocen los continentes tradicionales: América, Eurasia, África, pero más adentro, la imagen revela estructuras desconocidas. Dos entradas en los polos norte y sur, señaladas con símbolos que no pertenecen a ningún idioma moderno. Pasajes verticales que conectan la superficie con lo que parece ser una vasta red subterránea, como si la Tierra fuera un organismo con venas invisibles. En el centro, el detalle más desconcertante: un sol interior. No un núcleo de magma, sino un orbe radiante, flotando, que proporciona luz y energía a los continentes internos. Estos territorios, marcados con nombres que evocan mitos olvidados como Agartha, Shambhala o El Dorado, están distribuidos simétricamente alrededor del Sol, como si fueran parte de un diseño. ¿Casualidad? ¿Fantasía? ¿O el vestigio de una verdad suprimida? Este mapa ha sido atribuido a exploradores, visionarios e incluso a miembros de antiguas órdenes esotéricas. Algunas versiones más detalladas lo vinculan con escritos védicos, con mapas tibetanos o con tratados ocultistas del siglo XIX. En todos ellos se repite una misma idea: la existencia de un mundo interior, separado del nuestro por barreras físicas y mentales. Lo más inquietante es que algunos fragmentos del dibujo coinciden con fenómenos geográficos reales. Áreas del planeta donde las brújulas se alteran, zonas sin acceso público, regiones censuradas en Google Earth. Incluso el trazado de ciertas rutas aéreas evita, misteriosamente, el paso por los polos. ¿Y si este dibujo no es una fantasía, sino un recuerdo, un vestigio de conocimientos que fueron arrancados de la historia oficial? ¿Quién lo hizo y por qué lo ocultó? El hecho de que estos mapas existan y hayan sobrevivido al fuego, a la censura y al olvido, plantea una sola posibilidad perturbadora: que lo que hay bajo nuestros pies no es solo roca y magma, sino historia, una historia que respira, que late y que tal vez esté esperando a ser contada, porque a veces, la mejor manera de esconder la verdad es enseñarla como un mito. Imagina descender cientos de metros bajo tierra, más allá de cualquier red de cuevas conocida, hasta llegar a una cámara gigantesca que no figura en ningún mapa. Allí, envueltos por una penumbra densa y un silencio absoluto, se alzan unos monolitos de piedra, alineados con precisión milimétrica, como si hubieran sido colocados por manos que conocían perfectamente la geometría del universo. No son rocas comunes. Su superficie está tallada con inscripciones que, al contacto con la luz, comienzan a brillar tenuemente. No es pintura, no es tecnología, es una reacción que ningún científico ha logrado explicar. Algunos piensan que las piedras están vivas. Otros creen que lo que brilla no es el material, sino el mensaje en sí. Frente a los monolitos, una figura solitaria. Un arqueólogo, un testigo accidental. No hay cámaras, ni prensa, ni validación oficial. Solo la certeza de estar ante un descubrimiento que cambiaría para siempre lo que creemos saber sobre nuestra historia. Cada monolito muestra un patrón distinto, símbolos que no pertenecen a ningún alfabeto conocido, pero que se repiten en culturas separadas por océanos y milenios. Algunos recuerdan a los grabados de Sumeria, otros, a los petroglifos de América del Sur, y sin embargo, ninguno es idéntico, como si todos fueran fragmentos de un lenguaje común, olvidado. Un idioma primigenio. Los alineamientos entre los monolitos coinciden con constelaciones, pero no las actuales, sino las que se verían desde otro punto del sistema solar. Las inscripciones, cuando se observan desde un ángulo específico, parecen formar mapas tridimensionales. Y en el centro de todo, una inscripción que ha sido interpretada, extraoficialmente, como un aviso: el que despierta, recuerda.
Recuerda que, la teoría más extendida es que estos monolitos no fueron construidos por humanos. Al menos, no por humanos como los conocemos hoy. Serían vestigios de una civilización anterior, quizás intraterrestre, quizás extraterrestre, que intentó dejar un legado. Codificado, oculto, solo accesible a aquellos capaces de ver más allá de lo evidente. Lo más perturbador es que este descubrimiento no es aislado. En otras partes del mundo, bajo templos, en el fondo de cuevas, en capas geológicas imposibles, se han encontrado estructuras con inscripciones casi idénticas. Siempre escondidas, siempre silenciadas. ¿Por qué? Tal vez porque quien controle el lenguaje controla la historia, y quien descubra este lenguaje quizás controle algo más. El arqueólogo dio un paso atrás, sin tocar nada. Pero lo sabía, estaba ante algo que no debía haber encontrado. Algo que no estaba esperando ser descubierto, sino recordado. No hay cámaras oficiales, no hay actas, no hay testigos registrados, pero entre los pasillos sombríos de ciertas agencias, aún se murmura sobre una noche silenciosa, en una sala subterránea sin ventanas, donde se llevó a cabo un encuentro que nunca existió. Al menos sobre el papel. La sala era austera, paredes metálicas, iluminación tenue, y una mesa larga ocupada por figuras uniformadas. Rostros tensos, miradas esquivas. Todos sabían que lo que estaban a punto de presenciar no formaba parte del protocolo. No era una sesión de análisis, ni una operación de seguridad nacional. Era algo mucho más grande. Frente a ellos, al otro lado de la mesa, una figura. Humana en apariencia, pero no del todo. Su piel tenía un tono pálido imposible de describir. Sus ojos, fijos, sin parpadear. Su voz, suave, pero sin necesidad de movimiento en los labios. Aquel ser no emitía palabras. Las proyectaba directamente en la mente de cada asistente. La conversación fue breve, precisa. Aquel ser no estaba allí para amenazar, ni para rendirse. Estaba allí para advertir. La humanidad, dijo, había cruzado límites que no debía. Había perforado regiones que debían permanecer selladas. Se refería a pruebas nucleares subterráneas, a sondas enviadas a lo profundo de la corteza, a instalaciones que operan en los márgenes de lo legal y de lo conocido. Según sus palabras, existen acuerdos no escritos, pactos silenciosos entre mundos que comparten el mismo planeta, pero no el mismo espacio. Mundos que han coexistido durante milenios, separados por capas de roca, ignorancia y elección. Uno de los militares preguntó si era una amenaza. El ser respondió que no, pero advirtió que hay puertas que no pueden cerrarse una vez abiertas. Y que hay información que, una vez revelada, puede romper el delicado equilibrio que permite la vida. Tanto en la superficie como en las profundidades. Cuando el ser se retiró, nadie dijo una palabra durante varios minutos. Algunos creyeron haber sido víctimas de una manipulación. Otros, no quisieron hablar por miedo a confirmar que todo había sido real. Días después, se firmaron nuevas órdenes de silencio. Proyectos fueron archivados, y ciertas expediciones desaparecieron de los registros. ¿Fue un encuentro aislado? ¿Una advertencia? ¿O el primer intento de diálogo entre dos civilizaciones que, durante demasiado tiempo, se han ignorado mutuamente? Quizás esa sala, ahora vacía, siga esperando. No por otra reunión, sino por una decisión. Porque tal vez la verdadera pregunta no sea si ellos están allí abajo, sino si nosotros estamos listos para saberlo. No es una teoría, no es una suposición, es un archivo, un documento físico, sellado con emblemas de organizaciones internacionales que, oficialmente, ni siquiera colaboran entre sí. Naciones Unidas, NASA, y otros organismos cuyos nombres han sido borrados con gruesos trazos de tinta negra. Lo que permanece visible es suficiente para helar la sangre. Advertencias directas sobre la exploración no autorizada del Polo Sur. La portada del documento, ya amarillenta por el paso del tiempo, muestra el encabezado «Confidencial», solo para nivel 7 o superior. Un nivel que no aparece en ningún manual público. Bajo ese título, una frase destacada: «Toda incursión más allá del punto omega deberá ser abortada de inmediato». Consecuencias irreversibles. El punto omega no figura en ningún mapa oficial, pero quienes han tenido acceso a estos documentos filtrados aseguran que se refiere a una coordenada específica en la Antártida. Un área supuestamente deshabitada, donde satélites de vigilancia registraron anomalías térmicas, pulsos electromagnéticos e incluso señales acústicas provenientes de las capas más profundas de la Tierra. Entre los textos tachados,
se alcanzan a leer fragmentos que hablan de estructuras no naturales bajo el hielo, contacto visual de nivel 2 y algo aún más inquietante: reversión temporal del entorno. ¿Qué significa eso? ¿Que el tiempo dentro de esas estructuras fluye de manera distinta? En las páginas centrales aparecen esquemas técnicos, rutas bloqueadas, puntos de entrada colapsados artificialmente y misiones abortadas sin explicación oficial. También se describe un protocolo de contención, activado solo una vez en toda la historia. En 1987, la operación fue camuflada como una investigación climática fallida. Ningún miembro del equipo regresó con vida. El sello final del documento es el más extraño: una especie de emblema que combina iconografía religiosa, símbolos matemáticos y algo que se asemeja a una estrella negra de 8 puntas. Ninguna base de datos oficial ha podido identificarlo. Este archivo fue filtrado por una fuente anónima que desapareció poco después. Su rastro se perdió en los márgenes de una red que no tiene nombre. Lo poco que se conserva del documento digital fue borrado sistemáticamente en menos de 72 horas. Pero alguien alcanzó a imprimirlo. Y ese alguien lo dejó en un buzón sin remitente, en una universidad olvidada, justo antes de desaparecer. ¿Es real? ¿Es una advertencia? ¿O un eco de algo que aún no comprendemos? Quizá lo único claro es que hay regiones en nuestro planeta donde el acceso está prohibido no por razones políticas, sino por razones que escapan a toda lógica humana. Bajo la superficie de la Tierra, oculto tras capas de roca, olvido y silencio, se extiende un túnel cuya existencia desafía todo lo que conocemos sobre la ingeniería humana. No fue excavado, no muestra marcas de herramientas. Sus paredes están perfectamente talladas, simétricas, suaves al tacto, como si hubiesen sido moldeadas por una tecnología que puede manipular la materia con precisión molecular. Este pasadizo no está registrado en ningún mapa geológico. Fue descubierto por accidente, durante una operación minera clasificada en algún punto del hemisferio sur. Los primeros en encontrarlo pensaron que era una cueva natural, hasta que encendieron sus linternas y vieron las paredes. Lisas, curvas perfectas, símbolos grabados a intervalos regulares, y una tenue luz azulada que emanaba del suelo mismo, sin fuente aparente. Lo más inquietante no era lo que veían, sino lo que sentían. El aire dentro del túnel era más denso, pero no sofocante. El sonido se distorsionaba ligeramente, como si cada paso resonara con un eco que no coincidía con la distancia real. Algunos describieron una sensación de descompresión temporal, como si el tiempo pasara más lento dentro de ese corredor. El túnel se extendía sin fin visible. Curvaba suavemente hacia abajo, como si guiara a quienes entraban hacia un destino profundamente enterrado. A los pocos kilómetros, aparecían bifurcaciones, pasadizos laterales más estrechos, cada uno con símbolos distintos sobre las entradas. Un lenguaje desconocido, pero repetido con exactitud en cada intersección. Un miembro del equipo, geólogo de formación, afirmó que la roca en la que estaba tallado el túnel no correspondía al tipo de suelo de la zona. Era más antigua, mucho más antigua, como si el túnel hubiese sido insertado dentro de la Tierra, no tallado desde ella. A medida que avanzaban, las luces del suelo se activaban por sí solas, como si percibieran presencia. Pero nunca más de lo necesario. Un círculo de luz rodeando sus pasos, sin permitir ver demasiado adelante. Ni demasiado atrás. Se colocaron sensores, cámaras, equipos de comunicación. Todos fallaron tras superar cierto punto. Como si una barrera invisible se activara para proteger el lugar, o para mantener algo encerrado. Las órdenes fueron claras: retirarse, sellar el acceso y borrar todo registro. Pero uno de los exploradores nunca volvió. Dejó un mensaje grabado en su diario antes de desaparecer. No es un túnel. Es un camino, y está esperando a alguien. Quizá a ti, o quizá a quien recuerde por qué fue construido. A 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, orbitando en silencio absoluto, un satélite espía captó algo que no estaba programado para detectar. Una señal, una frecuencia extremadamente baja, apenas perceptible para los sistemas convencionales, pero constante. Repetitiva y dirigida. El operador de turno creyó al principio que era interferencia, una distorsión provocada por actividad solar o fallos internos. Pero cuanto más analizaban la señal, más clara se volvía. No era ruido blanco, no era un eco aleatorio. Era un patrón, pulsos espaciados con una estructura matemática. 3 largos, 2 cortos, 1 largo, luego silencio, y de nuevo, el mismo ciclo. Como si alguien, o algo,
estuviera transmitiendo un mensaje cifrado, esperando que alguien supiera descifrarlo. Las coordenadas de origen se situaban en algún punto bajo el manto terrestre, directamente bajo la región polar sur. Un lugar sin actividad sísmica reciente, sin bases conocidas, sin registros geológicos que justificaran emisiones electromagnéticas de ese tipo. Cuando los datos llegaron a la interfaz militar, se activó un protocolo automático de alerta. No por la intensidad de la señal, sino por su procedencia. Un punto considerado inerte, clasificado como zona segura desde los años 70. Irónicamente, esa denominación fue impuesta tras la operación High Jump, cuando varios equipos fueron retirados abruptamente del continente helado tras sufrir extrañas interferencias. Los técnicos intentaron triangular la señal con otros satélites, pero a cada intento, algo fallaba. Las transmisiones se interrumpían, los instrumentos se reiniciaban sin motivo, y en 2 ocasiones, los satélites involucrados perdieron por completo su capacidad de orientación durante varios minutos. Un fenómeno inédito. Lo que más inquietó a los analistas fue el momento exacto en que la señal se detuvo. Fue justo cuando uno de los algoritmos logró descifrar parte del patrón. Lo que se mostró en pantalla fue simple: una secuencia numérica que coincidía con una fecha y una hora. La de esa misma noche. No hubo explicación. La señal no volvió a repetirse, pero desde entonces se han activado protocolos de vigilancia pasiva sobre la zona. Ningún dron es enviado sin autorización triple. Ninguna sonda puede operar sin supervisión directa de inteligencia militar. ¿Y si no era una señal enviada, sino una respuesta? ¿Una especie de eco esperando que alguien prestara atención? A veces, las cosas más peligrosas no son las que hacen ruido. Son las que susurran desde las profundidades, esperando que alguien escuche y conteste. En los márgenes de manuscritos antiguos, entre anotaciones de monjes tibetanos y cartógrafos olvidados por la historia, aparece un mapa que no debería existir. No porque sea falso, sino porque representa un lugar que la ciencia moderna se ha negado a aceptar: los continentes interiores. Agartha, Shambhala, nombres que suenan a mito, pero que han sobrevivido a siglos de censura, fuego y olvido. Este mapa no muestra continentes sobre la superficie terrestre. Muestra territorios ocultos, ubicados dentro de la Tierra, separados por océanos subterráneos, conectados por túneles milenarios y atravesados por ríos de lava que no queman, sino que iluminan. La vista es aérea, como si alguien hubiese flotado sobre ese mundo oculto, dibujando con precisión las cordilleras invertidas, los bosques colosales y las cúpulas cristalinas que coronan las ciudades. Las regiones están marcadas con símbolos sagrados: espirales, estrellas de 6 puntas, ojos abiertos. Signos que aparecen también en culturas tan distintas como la egipcia, la hindú y la celta. ¿Coincidencia? ¿O tal vez memoria compartida de un mundo al que alguna vez tuvimos acceso y que fue sellado? Agartha aparece como el núcleo espiritual, rodeado de cúpulas energéticas. Shambhala, en cambio, está representada como un bastión de sabiduría, protegida por montañas imposibles y guardianes de luz. Entre ambos puntos, rutas marcadas como caminos de ascenso, probablemente no físicos, sino de conciencia. Porque este mapa no solo traza geografía, traza estados del ser. Lo más inquietante es que este mapa no está solo. Varias culturas han dejado registros similares, con pequeñas variaciones, pero siempre con el mismo núcleo. Un mundo interior habitado, vibrante, oculto no por imposibilidad, sino por decisión. Una decisión impuesta desde afuera. ¿Qué civilización pudo haber cartografiado este lugar? ¿Y por qué querría compartirlo con nosotros, para luego hacerlo desaparecer? Algunos creen que este tipo de mapas eran accesibles en ciertas escuelas de conocimiento ancestral, antes de que fueran silenciadas por las instituciones religiosas y políticas de su tiempo. Otros aseguran que los originales aún existen, custodiados en bibliotecas subterráneas, bajo la vigilancia de órdenes que jamás se mencionan en los medios. Hoy, solo fragmentos sobreviven. Dibujos, relieves, grabados, y este mapa, con su visión imposible, que no debería haber llegado hasta nosotros, pero lo hizo. ¿Será acaso una invitación? ¿Un recordatorio? ¿O una advertencia? Quizás no es que el mundo esté lleno de misterios. Quizás simplemente hemos olvidado mirar hacia adentro. En los rincones más inaccesibles del planeta, existen puertas que no llevan a laboratorios ni a centros de investigación, sino a otra cosa. No hay logotipos, no hay personal identificado, solo una estructura metálica blindada, encajada en una pared de hormigón húmedo y envejecido por el tiempo.
Frente a ella, un guardia solitario. No porta armas visibles, ni parece tener rango militar. Pero su presencia basta para entender que nadie debe acercarse. La señal lo dice todo. RESTRICTEDRA. No entry. No es una advertencia, es una orden sin margen. Este tipo de señalización no está diseñada para asustar. Está pensada para eliminar cualquier duda. Aquí no se entra. Punto. Ni siquiera quienes custodian el lugar parecen saber con certeza qué hay más allá. Solo reciben órdenes, turnos y silencio. Según antiguos informes filtrados por excontratistas del gobierno, estas instalaciones se extienden a lo largo de kilómetros bajo tierra. Algunas fueron construidas durante la Guerra Fría, otras, mucho antes, y unas pocas, nunca se construyeron, se encontraron, y se adaptaron. Esta puerta, según una fuente anónima, conduce a uno de esos pasajes. La atmósfera es densa, no hay sonido alguno más allá del leve zumbido de la electricidad estática en el ambiente. El suelo está pulido, pero muestra marcas de arrastre, como si maquinaria pesada hubiese sido movilizada hacia el interior. Sobre la puerta, sensores infrarrojos, cámaras ocultas, y algo más. Un dispositivo que mide resonancia electromagnética. ¿Por qué? Porque detrás de esa puerta no solo hay espacio, hay energía, y no cualquier energía. Una frecuencia que no se comporta según las leyes que conocemos. Varios intentos de documentar estas zonas han terminado en silencio absoluto. Periodistas que desaparecen, informes censurados, imágenes borrosas filtradas solo para ser desacreditadas por supuestos expertos. Pero los rumores persisten. Dicen que tras esas puertas se ocultan accesos a cámaras gigantescas, a túneles verticales que descienden más allá de cualquier infraestructura humana. Que se han encontrado estructuras ajenas a toda cultura conocida, artefactos que no se deterioran, murales que cambian con la luz, y lo más escalofriante, que más de una vez, la puerta ha emitido un sonido desde dentro. No fuerte, no violento, pero rítmico, como si algo golpeara, paciente, constante. ¿Es un acceso a otro mundo? ¿Un relicario de secretos inconfesables? ¿O simplemente el umbral de una mentira tan grande, que necesita metal, vigilancia y silencio eterno para mantenerse oculta? Tal vez nunca lo sabremos, porque al final, lo más inquietante de una puerta cerrada, es que alguien decidió cerrarla. A bordo de una estación espacial no registrada, más allá del conocimiento público, un astronauta flota en gravedad cero mientras contempla el planeta desde la oscuridad del cosmos. Frente a él, un visor de última generación proyecta datos, coordenadas y lecturas constantes, pero algo no encaja. En su pantalla aparece un sector del Polo Norte. Nada fuera de lo común, en teoría, pero al ampliar la imagen, algo se distorsiona. Un área circular, sin textura definida, con una leve ondulación magnética que fluctúa como si estuviera viva. El astronauta parpadea, revisa los sistemas, reinicia la interfaz, pero la anomalía sigue ahí. Este no es un viaje cualquiera. La misión forma parte de un programa independiente, financiado por una alianza internacional que no figura en ninguna base de datos oficial. Sus objetivos: observar zonas no cartografiadas, buscar alteraciones gravitacionales, detectar emisiones infrarrojas no naturales. Y ahora, la anomalía aparece justo donde las viejas leyendas situaban la entrada al mundo hueco. El astronauta se comunica con el centro de control. Recibe una orden inmediata: guardar silencio. No documentar, no registrar, solo observar, pero la imagen le persigue. Incluso al cerrar los ojos, la forma queda impresa en su mente, como si su conciencia hubiese captado algo más profundo que una simple alteración visual. Durante décadas, se ha dicho que el polo es una zona de difícil acceso debido a razones climáticas, geográficas, incluso políticas. Pero muchos expertos independientes han notado algo más extraño: la imposibilidad de obtener imágenes satelitales limpias del centro exacto. Ya sea por errores técnicos, zonas nulas, o, simplemente, censura. Ahora, desde el espacio, un testigo privilegiado confirma que hay algo allí. No una sombra, no una falla, algo que vibra, que parece repeler la observación directa, como si el propio planeta protegiera un secreto que no puede ser revelado. Las misiones posteriores a este hallazgo fueron canceladas. El astronauta, tras regresar a la Tierra, firmó un contrato de silencio absoluto. Nunca volvió a hablar públicamente, y poco después, desapareció del registro civil. Ninguna nota de prensa, ningún obituario, solo un expediente clasificado que nunca debió filtrarse, pero lo hizo. Y ahora, la pregunta que muchos temen hacer se vuelve inevitable:
¿Y si la Tierra realmente esconde un acceso? ¿Y si ese punto invisible en el polo es una puerta? Una que solo puede verse desde el ángulo correcto, en el momento justo, y por aquellos dispuestos a entender lo que están viendo. A veces, las respuestas no están en la Tierra, están orbitándola, en el silencio de quienes han visto demasiado. En lo más profundo del mundo interior, donde el sol central apenas alcanza a bañar las piedras con su luz dorada, un arqueólogo se detiene ante una estructura imposible. No es un templo ni un monumento, es algo más primitivo, y a la vez más avanzado. Las paredes parecen talladas en piedra negra, pero su superficie no es rugosa. Es suave, casi viva, como si respirara en silencio. En el centro del muro, una espiral de símbolos cubre la superficie. No son jeroglíficos, no son runas, son patrones de energía, formas que no pueden traducirse, pero que se sienten. El arqueólogo extiende la mano, apenas roza la piedra, y entonces ocurre. Una línea de luz se activa bajo sus dedos, recorriendo los grabados con una precisión orgánica, como si una conciencia antigua despertara. No hay ruido, solo un zumbido muy leve, parecido al sonido que hace el aire antes de una tormenta. La inscripción se ilumina, revelando capas que estaban ocultas, fragmentos de una lengua olvidada que brilla en colores imposibles. Este no es un hallazgo aislado. Varias culturas hablan de lugares donde las piedras responden al tacto humano. Los mayas, los sumerios, los vedas, todos dejaron relatos de estructuras que solo podían abrirse con la vibración correcta. No con fuerza, no con llaves, con intención, con presencia. La escena parece sacada de una leyenda, pero es real. El arqueólogo ha activado algo que llevaba milenios dormido. Y lo más inquietante es que la inscripción no muestra imágenes de guerra, ni dioses vengativos, ni castigos eternos. Muestra conexiones, redes, puntos de luz enlazados entre sí como si describieran un sistema o un mapa. Un mapa de conciencia. Algunos teóricos creen que estas ruinas no son estructuras físicas en el sentido convencional. Son archivos vivos, bibliotecas orgánicas creadas por una civilización que no dejó libros, sino códigos energéticos. Y estos códigos solo pueden leerse si quien los activa está en sintonía con la frecuencia del lugar. Hay algo profundamente humano en ese gesto del arqueólogo. La mano extendida, el asombro, el instante en que la tecnología antigua responde no con violencia, sino con conocimiento. Es como si el lugar estuviera esperando ese momento, como si supiera que, tarde o temprano, alguien vendría a recordar. Y ahora que la luz ha sido encendida, la pregunta es inevitable. ¿Qué más hay escondido en estas ruinas? ¿Cuántas respuestas esperan detrás de símbolos que solo despiertan? Cuando uno está preparado para ver, la nave se desliza sin hacer ruido, suspendida sobre un mundo que no debería existir. No hay motores visibles, ni hélices, ni estelas. Solo una estructura que parece más viva que mecánica, hecha de materiales que respiran, que se adaptan a la atmósfera densa y templada del mundo interior. Desde la cabina de observación, la visión es casi insoportable por su belleza. Y por su imposibilidad. Bajo la nave se extienden islas flotantes, suspendidas en el aire como si la gravedad hubiera sido negociada con otras leyes. Cada isla tiene su propio ecosistema. Árboles luminescentes, ríos suspendidos, criaturas aladas que emiten destellos en la bruma. A lo lejos, un océano invertido se curva hacia arriba, colgando del cielo como un espejo líquido. Las olas se mueven, pero no caen. El cielo tiene tonos púrpura, dorado y verde, como si estuviera atrapado entre un atardecer perpetuo y un amanecer que nunca llega. La nave pertenece a los habitantes de este mundo, una civilización que no necesita imponerse con monumentos colosales, sino que vive en equilibrio absoluto con su entorno. Sus estructuras no están construidas, están cultivadas. Las ciudades flotan, literalmente, sobre campos de energía que emanan desde el núcleo mismo de este reino oculto. Y sin embargo, no hay caos. Todo está ordenado. Cada criatura parece saber exactamente a dónde ir. No hay sonidos agresivos, ni luces artificiales, ni barreras. Solo armonía. El visitante humano, sentado dentro de la nave, no entiende nada, pero lo siente todo. Su cuerpo reacciona con una mezcla de vértigo y paz, como si su ADN reconociera un lugar olvidado. Un lugar que no conocía, pero que en el fondo, siempre recordó. Este no es un viaje turístico, es una invitación, un pequeño vistazo a lo que existe más allá del velo de la ignorancia. Porque si esto está aquí, debajo de nuestros pies, ¿qué más nos han ocultado? ¿Y por qué? Los relatos antiguos hablaban de Agartha,
de reinos interiores donde los sabios guardaban el conocimiento perdido del mundo exterior. Ahora, al ver todo esto, esos cuentos ya no parecen fantasía. Son advertencias, memorias cifradas que solo cobran sentido cuando uno ve, con sus propios ojos, que el mundo no termina en la superficie, sino que apenas comienza bajo ella, y la nave sigue volando, en silencio, como si supiera que no todo está listo para ser revelado. No aún. No es una biblioteca en el sentido tradicional. No hay estantes, ni archivadores, ni pasillos numerados. Este lugar parece construido fuera del tiempo, más cerca de un templo que de una sala de estudio. Los libros no descansan sobre mesas. Flotan, giran lentamente en el aire, como si esperaran ser leídos por conciencia y no por vista. Cada uno irradia una leve vibración, un murmullo apenas perceptible que cambia según quien se acerca. Las esferas de luz no son lámparas. Son fragmentos de memoria viva, suspendidas en el espacio como si estuvieran al tanto de todo lo que ha sido pensado, escrito, sentido. Algunas emiten imágenes fugaces, paisajes, rostros, mapas, ecuaciones, que desaparecen tan rápido como aparecen. No hay caos, todo tiene un ritmo, una coreografía perfecta que obedece a leyes que no conocemos. Las escaleras no llevan solo hacia arriba o hacia abajo. Algunas se curvan, otras se duplican, y varias parecen conducir a puertas invisibles que se abren cuando la intención del visitante es pura. Este no es un lugar que se recorra con los pies, es un lugar que se navega con el alma. Y en medio de todo, una figura, humanoide, pero no humana, alta, delgada, cubierta con un manto que parece tejido de sombra y luz al mismo tiempo. Observa en silencio, no se acerca, no habla, solo está. Su presencia no intimida, pero tampoco tranquiliza. Es como si supiera todo lo que has hecho, todo lo que has pensado, incluso aquello que no te has atrevido a admitir. Este ser no cuida los libros. Es parte de ellos, un guardián, tal vez, o un recuerdo materializado. En esta biblioteca, el conocimiento no se adquiere, se recuerda, porque cada visitante parece despertar algo olvidado, como si cada libro flotante llevara el fragmento de una verdad enterrada en lo más profundo del ser humano. Se dice que esta biblioteca fue construida por los primeros habitantes del mundo interior. No para almacenar datos, sino para custodiar sabiduría, la que fue borrada de la superficie, la que fue quemada en hogueras, escondida en cuevas, censurada por sistemas de control. Aquí, todo eso vive, no como historia, sino como posibilidad. El visitante extiende la mano hacia uno de los libros. Este se abre sin tocarlo. Las páginas no tienen texto, solo símbolos que se adaptan al pensamiento. Y en ese momento, comprende, no ha venido a aprender algo nuevo. Ha venido a recordar quién fue, y lo que el mundo olvidó. La colina no parece natural. Es como si alguien la hubiera formado para ofrecer justo ese ángulo. Desde allí, la figura observa en silencio. La entrada por la que accedió al mundo interior se está cerrando, lentamente, sin hacer ruido. No hay engranajes, ni temblores, ni señales tecnológicas. Solo una compuerta titánica de roca viva que gira sobre sí misma como si respondiera a una voluntad invisible. Al fondo, el sol interior baña todo con un resplandor dorado. Su luz no quema, acaricia, revela los contornos del paisaje con una claridad imposible. Montañas invertidas, nubes suspendidas, ríos que fluyen en espiral y criaturas que caminan como si supieran que están siendo observadas. Todo tiene una armonía inquebrantable, como si este mundo fuera una sinfonía escrita por una inteligencia superior. La figura, inmóvil, lleva consigo algo más que recuerdos. Lleva una verdad, no una verdad que pueda explicarse, sino una que se siente, que te cambia, que pesa más cuanto más intentas ignorarla. Ha visto lo que nadie en la superficie imaginaría sin ser tachado de loco. Ha cruzado un umbral que no todos pueden encontrar. Y ahora, al verlo cerrarse, no siente tristeza, sino propósito, porque el mundo interior no necesita ser conquistado, solo recordado. Su existencia no exige pruebas, exige conexión. Hay entradas por todas partes, en viejos manuscritos, en símbolos que nadie entiende, en sueños compartidos por culturas que nunca se conocieron. Agartha, Shambhala, el reino interior, nombres diferentes para una misma frecuencia, y quien sintoniza con ella, encuentra la puerta. Mientras la abertura termina de cerrarse, el silencio se vuelve absoluto. Pero no es un silencio vacío, es un silencio lleno, lleno de memorias, de posibilidades, de aquello que aún espera ser descubierto. La figura da un paso atrás. No necesita llevarse pruebas, la verdadera evidencia está dentro.
Y ahora, si tú también has llegado hasta aquí, si has sentido algo que no puedes explicar, si una parte de ti se ha encendido con cada imagen, con cada historia, entonces ya formas parte de esta búsqueda. Porque el conocimiento no se impone, se transmite, se comparte, se susurra entre quienes aún se atreven a mirar más allá de lo visible. Gracias por haber llegado hasta el final de este viaje. Si te ha removido algo por dentro, si alguna parte de ti ha resonado con este misterio, déjanos un like, suscríbete al canal y comparte el vídeo. Solo así, esta historia podrá continuar, porque hay muchas más puertas esperando ser abiertas, y quién sabe, quizás tú seas quien las cruce.